La fe ciega es una de las cosas más peligrosas que existen, porque muchas veces queremos asumir que cosas que vienen de Dios simplemente están ahí para que las creamos sin entender. Pero ¿por qué Dios nos querría creyendo cosas que no entendemos? ¿Qué utilidad tienen? ¿A dónde nos llevan? La verdad es que la Biblia es uno de los libros más interesantes, o es el libro más interesante que existe realmente, pero también nos lleva a entender principios básicos de vida. El hecho de que Jesús haya venido a la tierra quiere decir que vino a poner las cosas en nuestro plano, no solamente para que las creamos, sino para que las entendamos y las podamos poner en verdadera práctica. La autoridad es una de ellas. Amados, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues, sí, como usted lo oye, no le sirve a usted de nada creer algo que no entiende. Y hay veces que necesitamos ir más allá de lo que nos dijeron y necesitamos tener en cuenta el hecho de que tenemos que ahora sí que, no me viene la palabra exacta, pero podemos cuestionar la palabra. Porque hay cosas que están ahí para que las entendamos y las podamos poner en práctica. Mire, le voy a poner uno de los pasajes que mucha gente no termina de entender porque tiene una connotación altamente cultural. Usted ha escuchado seguramente, y espero que haya leído en su Biblia, esta parte en donde Jesús se presenta delante de Juan el Bautista y le pide que lo bautice, y Juan el Bautista le dice: pero, Rabí, tendrías que ser tú el que me bautice a mí. Y mucha gente piensa, reconoció su santidad y reconoció... Sí y no, porque piense esto, vámonos un poquito más a lo cotidiano, ¿sí? Jesús nació como un niño judío, creció como un niño judío, entró a la escuela como un niño judío. A los 12 años, que está escrito, fue presentado al templo como todos los niños judíos, ¿sí? Y de ahí no volvemos a saber nada hasta este momento en donde de repente se para frente a Juan el Bautista. ¿Y qué es lo que pasa? Todos los niños de aquella época pasaban por un mismo proceso. Pasaban por un proceso de enseñanza que duraba cuando menos 24 años. Cuando menos. Y una vez que terminaban este proceso de enseñanza, los que llegaban, porque no todos llegaban, eran investidos con un talit, con este manto que se representa a Jesús en muchas ocasiones, que tiene unos significados increíbles de los que vamos a estar hablando esta semana. Pero el hecho es que él va investido como maestro de la ley. O sea, es decir, llegó a ser lo más alto que se podía llegar a ser como hombre. En la tierra no había nada más alto que llegar a ser rabino, o rabí, como usted guste decirle. Entonces, cuando viene Jesús investido de rabí, ahora sí que traía su uniforme de trabajo, y se para frente a Juan el Bautista, que el bautismo también tenemos que entender que era una práctica cotidiana. El bautismo como tal entre los hombres era un cambio de estado. Cuando una persona pasaba de un estado al otro, en su manera de vivir, era bautizado. Entonces, Jesús llegó a lo más alto que podía llegar como hombre y era el momento de ser bautizado, cambiar de estado. Pero había un solo hombre sobre la tierra que poseía en ese entonces el poder del Espíritu Santo, y ese era Juan el Bautista. Y entonces viene Jesús y le dice: oye, necesito que me cambies de estado. Y entonces, ahora sí, Juan le dice: espérame, tú eres lo más alto que hay sobre la tierra, tú tienes la investidura más alta, y en ese sentido, en sentido de autoridad, te toca bautizarme tú a mí y no yo a ti. Y Jesús le dice: es que es necesario, porque tengo que pasar de ser el hijo del hombre, quiere decir, ya obedecí al hombre hasta donde más no se puede, para ahora ser el hijo de Dios. Y entonces es cuando lo bautiza, y entonces entendemos, ahora sí que no solamente espiritualmente, sino también culturalmente, el hecho de por qué Dios Padre y por qué el Espíritu Santo
descienden y se aparecen en ese momento. Dice que los cielos se abrieron. Y entonces el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia o en el que tengo gozo. Dice, a él escuchen, quiere decir, este hombre fue obediente. Y nosotros tenemos que entender que muchas veces no importa qué tan lejos lleguemos, no importa qué tan alto lleguemos, si nosotros no tenemos la capacidad de la obediencia y no tenemos la capacidad de la sumisión a la autoridad, que es lo más básico de la fe, entonces vamos a estar perdidos en nuestra fe. Todo lo que conocemos de Dios es para ponerlo en práctica. Y cuando nosotros pensamos que oramos para ser bendecidos, hacemos de Dios nuestro siervo, porque pensamos que Él está ahí para resolvernos la vida. Pero Jesús dijo, no, antes de cualquier otra cosa está la obediencia. Y no le estoy diciendo, vaya y métase una religión o vaya y métase una iglesia, no. Usted tiene que tener una relación con Dios y tiene que someterse a la autoridad de Dios. El mismo Jesús, que llegó a ser lo más alto que se podía hacer sobre la tierra, que era rabino y que había pasado por todos los procesos de los hombres, llegó al punto en donde dijo, ahora necesito someterme, aún en lo físico y aún en lo que todos los demás ven, a la autoridad de Dios. Así hizo. Y con esto hizo que el cielo se abriera, que el Padre y el Espíritu Santo descendieran. Y a partir de ahí empezó su verdadero ministerio de vida. Amados, en el momento que usted y yo tomamos la decisión de cambiar nuestro estilo de vida y someternos al Dios vivo, en ese momento el propósito de nuestra vida se va a desatar. Antes no. Y esto lo tenemos que entender no solamente en lo espiritual, sino en lo cultural, en lo cotidiano y en todo lo que hacemos. ¿Se había puesto a pensar en esto? Cuénteme qué opina, nos vemos mañana. Que Dios le bendiga.